Hola, buenos días. Buenos días. La doctora Fernández Agís es directora del Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica, CERNEP, de la Universidad de Almería. Quiero que empecemos hablando, si no le importa, porque creo que hay avances interesantes en este campo, ¿verdad? En la neuropsicología. Sí, Me precisamente, refiero a la rehabilitación y evaluación. precisamente el congreso que organizamos todos los años, cada año en una provincia andaluza, va dirigido, bueno, en los últimos objetivos que hemos tenido ha sido primero hacer un programa atractivo y luego hacer un programa con vocación internacional, ¿no? Y de hecho, pues traemos a los mejores profesionales tanto del ámbito nacional como internacional. Y este año pues contamos con Robin Tate, que viene de la Universidad de Sydney y, y que nos va a hablar sobre los últimos avances precisamente en el abordaje de los problemas emocionales que tienen los pacientes con daño cerebral, que son uno de los retos más difíciles que tenemos los profesionales que trabajamos en este campo para abordar las dificultades de los pacientes. Y también viene Michael Perdices, que va a hablar también de cómo valorar realmente los cambios que nosotros sabemos que conseguimos en los pacientes, pero cómo abordarlos y valorarlos de una manera, ponerlos en valor, ¿no? De alguna forma, tanto a nivel cuantitativo como a nivel clínico. Y nos trae nuevos instrumentos para valorar eso. Pero bueno, tenemos otros abordajes como son las alteraciones comportamentales de los pacientes, que hay una mesa con los mejores profesionales a nivel nacional, como Álvaro Bilbao, como Gloria Saavedra, o por ejemplo vamos a abordar también el uso de técnicas alternativas en la intervención con pacientes con daño cerebral, como el mindfulness, que es una psicoterapia de tercera generación que normalmente se ha aplicado en psicología clínica, pero que ya estamos empezando a aplicarla en pacientes con daño cerebral con resultados muy interesantes. Interesantes un montón los temas, porque leyendo el programa la verdad es que entra curiosidad por saber algo de lo que ustedes han avanzado, de la esperanza que pueden tener estas personas y sus familias. Y hay temas que llaman muchísimo la atención de los que van a tratar en este congreso. Es, por ejemplo, la importancia de tratar la sexualidad en el daño cerebral. Normalmente no pensamos que personas con daño cerebral, con ictus, con demencia, puedan seguir o puedan recibir un tratamiento para llevar una vida relativamente normal en este sentido, ¿o cómo sería? Sí, precisamente el cambio que hemos tenido en los profesionales que abordamos a los pacientes, que trabajamos con los pacientes con daño cerebral en los últimos años ha sido centrarnos en la independencia funcional del paciente, es decir, hacer que los pacientes, su vida se parezca lo más posible y sea lo más independiente posible y se parezca lo más posible a las de las personas que no tienen daño cerebral. La sexualidad es un aspecto fundamental de nuestra vida, aunque en la mayoría de los casos no la abordamos, no hablamos de ella, cuesta trabajo que se pregunte sobre ella en muchos contextos clínicos y en este especialmente, porque una de las dificultades que hay es que lo primero que asumimos con las personas que tienen discapacidad de por sí, pues de carácter congénito o genético o lo que sea, o con los pacientes que tienen daño cerebral adquirido, de entrada pensamos que se acaba su sexualidad y eso no es cierto para ninguna persona. Nosotros nacemos con la sexualidad y morimos con ella. Y sí que es verdad que presentan dificultades específicas. De hecho, yo tengo la suerte de con el equipo que trabajo en el CERNEP, estar junto con Juan Arango Lasprilla, que es un neuropsicólogo que tiene detalles internacionales, tiene las mejores publicaciones del ámbito. Pues estamos trabajando precisamente en un proyecto internacional para evaluar y posteriormente trabajar, pero evaluar primero las dificultades que presentan estos pacientes a nivel de su sexualidad, con un sentido muy amplio. Es decir, y dentro de poco tendremos ya resultados. De hecho, pues bueno, ya conocemos parte de esas dificultades y es lo que ha contado Juan Garango precisamente en el taller que hubo precongreso, pero vamos a seguir ahondando y para mejorar la intervención en ese sentido. Otro asunto de muchísimo interés, la detección precoz del Alzheimer. Ese va a ser otro de los temas de debate en este encuentro, ¿verdad? Sí, llevamos muchísimo tiempo trabajando en este tema porque cuanto antes se detecten las enfermedades neurodegenerativas, antes se pueden poner las estrategias para paliar los efectos de estas enfermedades. Y tanto a nivel de intervención neuropsicología clínica como
también en intervención médica, es decir, hay determinados fármacos que actúan en una primera fase y que cuando ya la enfermedad está más evolucionada no tienen ninguna efectividad. Entonces es muy importante detectarla temprano, ¿no? Ahí tenemos como en todo el Congreso, si veis un poco de dónde vienen los profesionales, nuestra vocación es interdisciplinar. Y entonces, nosotros contamos para todos nuestros encuentros con profesionales que vienen de otros ámbitos como la psiquiatría, como la neurología, la neurocirugía, la fisioterapia o la terapia ocupacional. Y bueno, pues nos van a contar precisamente pues lo último que hay en detección precoz. Hay señales muy tempranas que ya la hemos abordado también en otros congresos, como por ejemplo son alteraciones olfativas antes de que ocurra ningún déficit de memoria, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer y con otras enfermedades degenerativas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues se trata de eso, de detectarlo pronto. Los neuropsicólogos, hombre, os reunís Sí. en este congreso y en otros congresos para hablar básicamente de todo esto, ¿no? De la investigación, de los avances, pero también hay que hablar de uno mismo. Y ustedes tienen reivindicaciones muy importantes como colectivo, ¿verdad? Sí, bueno, la principal reivindicación que tenemos en este momento y estamos trabajando a nivel nacional. Nosotros somos la Sociedad Andaluza de Neuropsicología es la segunda sociedad nacional por detrás del número de socios de la sociedad catalana y nuestra reivindicación, tanto a nivel local como nacional, es el reconocimiento de la especialidad en neuropsicología. Todos los profesionales que trabajamos en este ámbito sabemos que se necesita una especialización para muchos años de estudio, de hecho, para convertirse en neuropsicólogo, para poder abordar algo tan complicado como es el trabajo con pacientes con daño cerebral. Necesitamos pues eso, muchos años de preparación, tanto a nivel teórico como práctico, y en eso estamos trabajando. Y mientras, pues a nivel de los hitos que hemos conseguido en los últimos años y que hemos impulsado desde la Sociedad Andaluza de Neuropsicología, ha sido el abrir un proceso de acreditación que es único ahora mismo en Andalucía, bueno, es único en toda España, perdón, y que es un proceso de acreditación como neuropsicólogo clínico y que tiene reconocimiento a nivel nacional y tiene los criterios nacionales. Y sin embargo, pues bueno, otras sociedades que tienen más tradición en esto, pues lo están haciendo con criterios propios. Entonces pensamos que ese proceso es muy importante. Y otro de los hitos también que venimos a contarles a todas las personas que se han apuntado al Congreso es precisamente también avances que estamos haciendo en formación y la Sociedad Andaluza de Neuropsicología, junto con el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental y la Universidad de Almería, ponemos ya en marcha en octubre un experto en neuropsicología clínica que va a tener también una relevancia a nivel nacional y posiblemente internacional, porque va orientado precisamente con el número de horas teóricas y prácticas para la acreditación como neuropsicólogo clínico, y no hay nada en ningún sitio que tenga ese número de horas de formación teórica y práctica. Solo en el primer año tenemos más de 200 horas de teoría y 1.200 horas de práctica clínica supervisada con pacientes reales en centros hospitalarios, en unidades de estancias diurnas, etcétera. Entonces son pues parte también de esos avances que estamos haciendo y que vienen de la reivindicación de nuestra disciplina, ¿no? Pues muchísima suerte en esas reivindicaciones y muchas gracias por el trabajo que realizan. Y gracias también, doctora Fernández Agís, presidenta de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología, por atender la llamada de Radio Nacional. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.